Visión. Diciembre 1993, noviembre 1997. Hasta luego, cariño. Su madre partió del mundo de los vivos mientras le regalaba una caricia en la frente y apretaba con cariño su manita. Poco a poco, la presión de la mano cesó. El aire salió de su pecho por última vez y con un parpadeo final cerró los ojos para siempre. Cassandra tenía 3 años. Todavía no sabía que el mundo de los vivos iba más allá de su apartamento, incluso más allá de la tienda al final de la calle, donde compraban la comida y de vez en cuando los caramelos de fresa ácida que le pintaban la lengua de rosa. Hola, soy Lorena Suárez y esto que acabo de leer es un extracto de uno de los capítulos de mi novela Reinicio. Ronda de preguntas remotas. Por Maite García Córdoba y más gente que me quiere, pero no ha podido estar conmigo porque la pandemia es un asco. Veamos esas preguntas. Cuéntanos algo de ti y de tu novela Reinicio. Bueno, contar algo de mí quizás es lo más complicado porque siempre he preferido escuchar las historias de los demás. Me parece muchísimo más interesante, sobre todo porque la mía yo ya me la sé, la tengo vivida y oída, con lo cual aprendo más si escucho a otros. En cualquier caso, y centrándonos en el tema en el que estamos ahora, diría que siempre me ha gustado muchísimo leer y escribir, tanto como la ciencia prácticamente. Yo era más de escribir relato corto y de unos años para acá, debido a un cambio drástico en mi vida que yo no inicié, sino que tuve que gestionar, decidí meterme en la aventura de la literatura en serio. Decidí hacer un experimento personal, que era ver si era capaz de escribir una novela completa, y acabé imaginando 5. Si tengo que hablar de Reinicio en sí, que es la novela que presento hoy, Reinicio es muy difícil de explicarla sin explicar las otras 4. Rursus Humanitas es una serie completa, para mí en mi cabeza una sola novela que funciona de principio a fin. Reinicio es el principio de la historia, obviamente, el planteamiento al que luego seguirá un nudo y un desenlace. En cuanto a la novela, a las 5 novelas, la serie completa, lo que intento hacer es hablar de temas que me preocupan y que me interesan. Me interesa el amor en todas sus formas, me interesa la diversidad en todos los ámbitos, me interesa el respeto por las personas y por el mundo en el que vivimos. Y también me interesan cosas más prosaicas, como la ciencia. En cualquier ámbito científico me interesa las organizaciones sociales, la política, la educación, en fin, muchas cosas. Quizá también algunas espirituales, como las mitologías, la conexión con el otro mundo, si somos alma o energía, en fin. Hay una variedad de temas que me interesan y que están incluidos en estas novelas. Si nos centramos en la sinopsis de Reinicio, la acción arranca unos cuantos años atrás en un mundo muy parecido al nuestro, al que conocemos, y en este mundo viven Cassandra y Marcus, que son 2 jóvenes solitarios que poseen dones sobrenaturales que les permiten viajar o conectarse con el otro mundo. De allí va a recibir Cassandra una profecía que anticipa el fin del mundo mediante una serie de catástrofes naturales. Al mismo tiempo, Nicholas, que es un hombre muy poderoso, enferma de repente y tiene tanto miedo a la muerte que decidirá dedicar todos los recursos que tiene, de los que puede disponer, para no solamente sanar, sino además rejuvenecer. Las decisiones que toma, los métodos que aplica no son necesariamente éticos, de manera que si continúa con su proyecto puede causar efectos dañinos para toda la humanidad. Cassandra y Marcus van a intervenir para detenerlo y ya no cuento más. Siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido tus influencias en la creación de Reinicio?
Pues seguramente la mejor respuesta que puedo dar a esta pregunta es esta cita. El país de las hadas contiene muchas cosas, aparte de elfos y trasgos, y aparte de enanos, brujas, trolls, gigantes o dragones. Contiene los mares, el sol, la luna, el cielo y la tierra, y todas las cosas que en ellas se encuentran. Árboles y pájaros, agua y piedra, vino y pan, y a nosotros mismos, mortales, cuando estamos hechizados. Esta cita, que es de Tolkien, tiene la culpa de todo. Tolkien es el escritor que tiene la culpa de que mi género favorito sea la fantasía y de que me parezca muchísimo más natural, me resulte más natural escribir fantasía que cualquier otro género. Su influencia, la de Tolkien, se nota incluso en la forma que yo tengo de escribir y de organizar mi trabajo. Tolkien era muy conocido por tener un despacho, una habitación llena con mapas, dibujos, el bestiario, todo. Y bueno, yo se lo he copiado directamente. Yo tengo mis mapas, mis planos, tengo los diseños de muchos objetos que se mencionan en la historia. Tengo también un esquema con todo el avance de la trama, porque es complicado. Y hasta ese punto me influye este escritor. Por supuesto, aparte de Tolkien y el género fantástico, hay muchas otras influencias en Rusos Humanitas y en Reinicio que son procedentes de otras áreas artísticas o de otras áreas de conocimiento. Hay influencias muy claras del cine, hay influencias de otros escritores como Michael Ende, por ejemplo. Hay influencias clarísimas musicales. Y además, para el lector que tenga buen ojo, esas influencias las podrá encontrar porque hay referencias muy específicas. Ya digo, películas, canciones concretas, series de televisión, otros libros y por supuesto influencias procedentes de la vida real, de personas que yo conozco, a las que hago pequeños homenajes, otorgando ciertas cosas que son propias de estas personas, se las otorgo, se las asigno a mis personajes para recordarlos de esta manera. El ejemplo más claro de esto, que me apetece mucho contarlo, es que Cassandra, la protagonista femenina, tiene un gusto particular por la costura y por hacerse su propia ropa, y esto es un homenaje clarísimo a mi abuela materna, porque ella de toda la vida ha cosido, ha tejido y se ha hecho su propia ropa. Yo recuerdo muy bien esa máquina de pedal antigua en nuestra casa desde siempre y quise homenajearla porque ya no la tengo conmigo. ¿De dónde nace tu fantasía a la hora de escribir tu novela? Pues esta pregunta es de mi tío Robert, así que vamos a responderla con especial cariño. Escribir ha sido siempre un placer para mí desde pequeña y era un placer perderse en los mundos diferentes que yo imaginaba. Siempre me ha resultado más fácil escribir sobre otros mundos que sobre el real, que me parece a veces inexplicable. Mi tío dice, porque me dio la respuesta al hacerme la pregunta, dice que quizá mi fantasía nazca de mis orígenes amazónicos, del trópico profundo, donde la gente es especialmente fantasiosa. Y ahora explico esto. Mi familia paterna es boliviana y estuve por cuestiones de la vida desconectada de ellos durante muchísimos años. Y los he vuelto a recuperar no hace mucho tiempo. Y yo siempre me había sentido diferente de mi familia materna, que es española, con la que yo me he criado. Yo veía que mis gustos, mi forma de pensar, a lo mejor mi planteamiento de vida era diferente al del resto de mi familia. Físicamente, por supuesto, porque me parezco a la parte Suárez absolutamente en todo. Al conocer de nuevo a mi familia y encontrarlos como adultos,
yo me he visto reflejada en ellos muchísimo. Yo he encontrado cosas mías explicadas a través de ellos. Entre otras cosas, esta parte fantasiosa, más cercana a la creación artística que tenemos todos, independientemente del trabajo que realicemos. En mi familia hay un poeta, un genealogista, una artesana, un artista visual, una maestra de yoga, hay aventureros que han pilotado aviones, hay mujeres muy valientes que han peleado por su pueblo, por ejemplo, y hombres también. Y hay un montón de niños, todos ellos, que tienen inquietudes artísticas, el que no canta baila y el que no es un youtuber incipiente y el que no, como mi propio hijo, escribe también. De modo que seguramente, sí, seguramente mi tío tiene razón y mi fantasía nace de mis propios genes. Veamos ahora, desde tu punto de vista como escritora, ¿qué implica una saga? Bueno, yo ya he dicho no sé cuántas veces que para mí Ursus es una sola novela, pero para simplificar la lectura decidí dividirla en 5 partes y así creé sin querer una serie. Esta es una historia larga y compleja en cuanto a la gestión temporal, al manejo del tiempo, porque la trama avanza durante más de 250 años a través de la familia que, ojo spoiler, van a formar los protagonistas Cassandra y Marcus. En Reinicio, concretamente, Cassandra va a tener una serie de profecías, más spoilers aquí, respecto a sucesos futuros que después se van a ver reflejados en los siguientes libros, y al revés, en los siguientes libros se van a mencionar cosas que ya han sucedido en libros previos. Lo más difícil en este caso es asegurarte de que las referencias de pasado y de futuro son totalmente coherentes con lo que ya has escrito y con lo que vas a escribir. Y otra cosa importante dentro de lo que se entendería como una saga es darle a cada personaje una evolución personal coherente y propia, porque nadie es igual, no somos la misma persona a los 18 que a los 35 que a los 70, ¿no? La vida te va cambiando, con lo cual es muy importante asegurarte de que esas experiencias que van teniendo se van reflejando en sus personalidades, en sus relaciones con los demás, en sus decisiones personales. Esta gestión es quizá la más complicada. ¿La consideras una saga? Es la siguiente pregunta. Pues la verdad es que no. Es cierto que hay una saga familiar, como ya he explicado. Las mujeres Balder, que son las descendientes de Cassandra y Marcus, son el hilo conductor de los eventos que se van a ir sucediendo. Pero en realidad para mí la protagonista principal es la humanidad en sí misma, su decadencia primero y su reevolución después. Para mí Ursus, y ya lo he ido mencionando varias veces, es una serie de libros que forman un todo y de hecho yo es así como la denomino todo el rato. Para mí es la serie Ursus. ¿Crees que has conseguido crear un mundo de fantasía en el que, siendo irreal, el lector pueda sumergirse y sentirse parte de él? Me río porque aquí Maite ha dado totalmente en el clavo, es la pregunta del millón. Creo que es lo que queremos hacer todos los escritores, ¿no? Que independientemente de si el mundo es real o fantástico o realista, todos los lectores sean capaces de sumergirse en nuestra ficción y de sentirse parte de él. El mundo que yo he creado en Reinicio se desdobla en 3 mundos: el mundo consciente o real, el mundo espiritual o el otro mundo, como lo conocemos normalmente, y el mundo onírico o de los sueños. Cassandra y Marcus, que son los protagonistas principales, poseen sendos dones sobrenaturales que les permiten transitar de un mundo a otro con total normalidad. Lo que más me preocupaba es que estos mundos y que el cambio de mundo a mundo fuera comprensible para el lector, con lo cual busqué cómo explicarlos de manera reconocible.
Para ello he utilizado elementos que son propios de nuestra cultura, que se puede creer o no en ellos, pero son sobradamente conocidos, como pueden ser las auras y sus colores, la simbología astrológica o la interpretación de los sueños, por ejemplo. También era esencial que el lector supiera dónde estaba en todo momento, porque al transitar entre los distintos mundos te puedes perder, ¿no? Con lo cual lo que hago es ayudarles visualmente con las herramientas que te da un Word de Office, que es básicamente las tipografías diferentes. Cada mundo tiene su propia tipografía. Y también en el momento de cambio hay siempre alguna frase introductoria para que el lector sepa que va a viajar de un mundo a otro. Espero haber conseguido el objetivo y que efectivamente los lectores puedan sumergirse en estos mundos. ¿Cómo creas las distintas voces de los personajes? Bueno, lo primero es, por supuesto, diseñar el personaje en sí. Yo trabajo con 2 documentos soporte, la Biblia y el desarrollo creativo. En la Biblia tengo una lista con ideas básicas, su descripción física, su fecha de cumpleaños, su profesión, filias, fobias, relaciones personales y un resumen muy breve de por qué están allí, cuál es su aportación a la historia. En el desarrollo creativo, sin embargo, tengo ya una sección por personaje donde voy describiendo más o menos cuáles son los sucesos, incluso llego a escribir la escena muchas veces, los sucesos, repito, que les van a afectar, en los cuales se van a ver implicados, bien como protagonista, bien compartiendo con otros personajes. Otro punto importante y muy básico es darles un lenguaje propio, una manera de expresarse, una construcción frasal, incluso una banda sonora particular para ellos, qué música escucharían o qué música les iría bien, por ejemplo. Esta pregunta es de mi prima Verónica. Si tuvieses que conocer a uno de tus personajes, ¿a cuál escogerías y por qué? Pues no, uno solo no podría para nada. Me gustaría muchísimo conocer a las parejas de más edad. Los Parker, que son Alicia y Nicholas, y los Turner, que son Edward y Vera. Creo que tienen una vida súper interesante e increíble. Bueno, así los he creado yo y me gustaría muchísimo, me encantaría oír sus historias. Y también por el mismo motivo me gustaría muchísimo conocer a la bisabuela de Cassandra, Estela, que incluso llega a ser centenaria. Creo que escuchar a la gente mayor es aprendizaje. Y me encantan las batallitas de los abuelos. Yo siempre me quedo a escucharlas. Cuando te pones a escribir, ves primero como una foto, es decir, un escenario, un paisaje y los personajes allí. No siempre. A veces sí, a veces veo una escena muy clara con su escenario, su evento, sus personajes, incluso su música. Otras veces los personajes simplemente se ponen a hablar en mi cabeza y me sale un diálogo. Esto me ocurre mucho cuando vuelvo de la compra. No sé muy bien por qué. Entonces lo escribo aparte y después busco la escena donde ese diálogo entra mejor. E incluso si el personaje no está muy claro, le busco un personaje al que le encajaría ese diálogo. Y también puede ocurrir que escucho cualquier cosa, una canción, o leo un poema, o cualquier frase de estas geniales que suelta mi hijo por ahí, y entonces me inspira algo, me inspira una emoción, una idea, y la uso para una situación especial, para alguno de los personajes o una descripción. Cassandra y Marcus, los protagonistas, representan la eternidad y la conciencia del amor y la salvación en cualquier mundo o tiempo. Es complicada esta pregunta, pero bueno, Cassandra y Marcus están descritos como las dos partes de un todo, que no son iguales, sino partes complementarias. Y al conocerse el uno al otro, surge la necesidad de estar juntos para sentirse completos. Al mismo tiempo,
Cassandra, gracias a este don sobrenatural que ella tiene, es capaz de transformarse en un ave fénix, mientras que Marcus, gracias a su propio don, es capaz de transformarse en un gato o un escorpión u otras cosas que no cuento. El ave fénix, como bien sabemos, representa la resurrección en más de una mitología, mientras que el gato y el escorpión son animales que en distintas mitologías representan la conexión con el otro mundo. En cualquier caso, son representaciones de la eternidad, de alguna manera, y también son animales poderosos. Mediante su capacidad de transformación, Cassandra y Marcus pueden amarse, porque efectivamente se aman, en todos los mundos en los que pueden existir y durante toda la eternidad. Por tanto, la respuesta es sí, representan esa conciencia del amor eterno que a todos nos gusta imaginar alguna vez. ¿Qué sucede después de Reinicio? Bueno, por supuesto la serie continúa. El libro 2, que ya tengo bastante embastado y bastante avanzado, se llama Supervivientes. Supervivientes arranca con un flashback en el que presento lugares nuevos, personajes nuevos, que posteriormente van a ser muy relevantes en el avance de la trama. Cuando Supervivientes alcanza el punto temporal en el que termina Reinicio, nos encontramos con estos seres humanos que han sufrido una gran catástrofe, han sobrevivido a ella y a una gran pérdida personal, porque son ellos los supervivientes, y se ven obligados en esta situación emocionalmente complicada, se ven obligados, digo, a enfrentarse a un mundo que ya no conocen, porque ha sufrido muchísimos cambios después de la catástrofe, y se ven obligados también a continuar con sus vidas, con lo cual les exige una capacidad de adaptación increíble. Y ya no cuento más, habrá que leerlo. Bueno, se han acabado las preguntas. Espero que os haya parecido interesante. Quería, antes de despedirme, dar las gracias a los lectores que ya han comprado el libro en la temporada de preventa. Quería darles las gracias sobre todo por confiar en mí y por atreverse a meterse en esta aventura conmigo. Y bueno, por supuesto, gracias a todos vosotros por atender esta presentación diferente, obligada por las circunstancias, y espero que las cosas cambien pronto y que la próxima pueda ser en persona. Hasta la próxima.